Amado Dios y Padre Celestial, gracias te queremos dar por este nuevo día, esta nueva oportunidad de poder disfrutar en el lugar santísimo, Señor, en tu presencia, disfrutando de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tomar de lo de Cristo, edificarnos y enseñarnos. Abre nuestros sentidos para comprender la revelación de tu palabra a nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero invitarles a que reflexionemos un poco acerca del significado de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, es una de las magníficas verdades que nos hacen madurar en la fe y nos atrae más íntimamente a Él. Cuando vemos la grandeza de Jesús en este oficio, nuestra confianza se fortalece. Recordemos entonces lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y el verso número 14 inicialmente nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mi Señor Jesús tuvo un éxito total en su misión de redención. Vino y murió como sacrificio por nuestros pecados. Resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. Ascendió al cielo de los cielos, sentado con autoridad a la diestra del Padre. Sabiendo esto, tenemos grandes motivos para permanecer firmes, abrazar, aferrarnos a nuestra confesión de esperanza en Él. La palabra profesión, en este sentido, en el griego, significa literalmente hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo. Y significa igualmente confesar, declarar, admitir, declarar abiertamente, hablar con libertad, siendo tal confesión el efecto de una profunda convicción de unos hechos. Además, nuestro gran y perfecto sumo sacerdote no es ajeno a nuestras necesidades ni insensible a nuestras debilidades, como nos lo dice en el verso número 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El enemigo de nuestras almas lanzó todas sus tentaciones contra mi Señor Jesús. Él se enfrentó a lo que nosotros enfrentamos, por lo que entiende nuestras batallas de una manera muy personal. Otro asunto de mayor importancia es que Él nunca cedió a los ataques de los tentadores, sino, como nos dice Hebreos, continúa diciéndonos el verso 15, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa fue la diferencia, o es la diferencia entre Él y nosotros. Mi Señor pasó absolutamente todo lo que un hombre tenga que pasar. Y es como nosotros en todo, excepto en que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. Antes que volvamos a examinar más de cerca el sentido de esto, debemos tomar nota de algo. El hecho de que mi Señor Jesús fuera sin pecado quiere decir que Él conoció honduras y tentaciones y asaltos de la tentación que nosotros no conoceremos nunca. Lejos de ser su batalla más fácil, fue incalculablemente más difícil. ¿Por qué? Por esta razón. Nosotros sucumbimos a la tentación mucho antes de que el tentador haya agotado todos los recursos de su poder. No conocemos ni conoceremos nunca la más feroz de la tentación, porque nos rendimos mucho antes de llegar a ese punto. Pero mi Señor Jesús fue tentado con mucha más fuerza, porque
en su caso, el tentador empleó absolutamente toda su astucia y su fuerza en este asalto contra él. Vamos a compararlo con lo que sucede con el dolor físico. Hay un grado del dolor que, como los médicos llamarían, umbral del dolor, que un ser humano pueda soportar. Y cuando se pasa ese grado, se pierde el conocimiento. De modo que hay agonías de dolor que no se experimentarán nunca. Eso es lo que pasa con la tentación. Nos rendimos antes de llegar a un cierto punto. Pero mi Señor Jesús llegó a nuestro límite y mucho más adelante y no sucumbió. Es verdad que fue tentado en todos los sentidos como nosotros, pero también es verdad que ninguno de nosotros será tentado hasta el punto en que Él, mi Señor Jesús, fue tentado. El cristianismo describe a Dios, no solamente implicado, sino identificado con el sufrimiento del mundo. No hay ninguna experiencia humana de la que Dios no pueda decir: yo he estado allí. Cuando tenemos algo muy triste que contar, cuando la vida nos ha calado hasta los huesos con sus lágrimas, no acudimos a un Dios que es incapaz de comprender lo que nos ha sucedido, sino que acudimos a un Dios que ha estado allí. Por eso mismo, si podemos decirlo así, a Dios le resulta tan fácil comprender y ayudar y perdonar. Por lo consiguiente, Él no solo entiende nuestra situación, sino que también puede proporcionar la victoria. Como resultado, se nos da una razón para acercarnos a Dios a través de nuestro gran sumo sacerdote, sin vacilación ni aprensión, para encontrar la ayuda que necesitemos. El verso número 16 de este capítulo 4 de Hebreos nos sigue diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa palabra, confiadamente, parresha, como es el término griego, es la palabra para denuedo y libertad. Se utiliza primariamente en el sentido de libertad de palabra, de expresión, sin reservas, con atrevimiento. Eso es denuedo. Acerquémonos con ese denuedo entonces al trono de la gracia. Eso es lo que nos dice el Señor. El trono es el lugar donde se sienta el potentado, es el asiento, y en este caso el trono de la gracia es el lugar de donde brota gracia para nosotros. Nuestro Dios gobierna este mundo desde un trono caracterizado por gracia, por la gracia de Dios. Esta gracia solo puede ser conocida adecuadamente por aquellos que viven bajo su nuevo pacto de gracia. Esta gracia es suficiente para justificar y santificar a todos los que confían humildemente en el Señor. La gracia que se ofrece aquí no es para la salvación inicial, más bien es para rescatar a los redimidos cuando son conscientes de su insuficiencia. Se nos invita a acercarnos y a acercarnos a nuestro Dios de una manera íntima, a participar de su plenitud a la luz de nuestro vacío, de nuestros faltantes. Y es que Dios nos puede ayudar. Conoce nuestros problemas porque ha pasado por ellos. La persona que mejor te pueda aconsejar, ayudar en un viaje es la que lo ha hecho antes que tú. Dios puede ayudar porque lo ha experimentado. Mi Señor Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque ha vivido nuestra vida para darnos simpatía, misericordia y poder. Él trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. La palabra gracia, de la cual nos dice claramente en este verso 2 veces: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y permanentemente hemos mencionado aquí la palabra gracia. Por ello, miremos específicamente este término en griego, charis. Tiene varios usos.
un uso objetivo y un uso subjetivo. Hablando entonces del primero de los usos, que sería el objetivo, se refiere a aquello que le es propio al objeto, con independencia de la opinión de su observador o del punto de vista del observador. Aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Y se aplica en este caso, hablando de nosotros, por ejemplo, de la belleza, en primer lugar, la belleza física, por ejemplo. En segundo lugar, nos habla de la personalidad, esa gracia que tienen algunas personas, de los actos, en este caso, y en cuarto lugar, de la manera de hablar. Normalmente, nosotros, cuando nos acercamos a Dios, objetivamente, muchos ya tenemos esa gracia de parte de Dios. Por la gracia de Dios uno ve entonces que los hijos de Dios, específicamente reyes, uno ve a un Daniel, a un David siendo jóvenes, a un Saúl, y muchos personajes en la palabra de Dios no eran feos, eran bonitos, eran bellos. Las mujeres eran muy hermosas. Y entonces es la gracia de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice igualmente de la palabra eso. Había belleza física. La personalidad de mi Señor Jesús lo definieron sencillamente aquellos que mandaron a detenerlo. Los centuriones lo mandaron y cuando regresaron con la mano en la vacía, ¿qué pasó? Es que nunca, qué personalidad tan bella la de este hombre. Nunca hemos oído a un hombre hablar como él hablaba. Los actos, la gracia de mi Señor Jesucristo entonces tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz. Es la pura gracia de mi Señor Jesús lo que hoy nos permite estar delante del Padre. Lo que Él hizo. No solamente el morir en la cruz por nosotros, el hacerse hombre, despojarse de su divinidad para hacerse como nosotros. Qué acto de amor, qué acto de misericordia, qué acto de gracia tan maravilloso. La manera de hablar, igualmente, ni se diga. Pero así como es verdad en el Señor Jesús, igualmente en cada uno de nosotros, Dios lo puede hacer. Dios puede de esta manera derramar de su gracia sobre cada uno de nosotros, en las actividades laborales, en las actividades que desarrollamos, en aquellos aspectos de nuestra vida. Uno recuerda a una Esther que tenía esa belleza tan maravillosa porque era la gracia de Dios que estaba con ella. Entonces, a eso se nos refiere en primer lugar la gracia objetivamente, lo cual significa que la gente lo va a reconocer sin necesidad de que nadie lo diga. Ahí está la gracia. Nunca un hombre ha hablado como este, decían de mi Señor Jesús. Eso era claro, la gracia de Dios estaba con él. Y a nivel subjetivo, entonces la gracia tiene que ver con dos aspectos. En primer lugar, vemos que Dios, nosotros muchas veces le pedimos que Él nos otorgue algo. Es frente a un tercero, por ejemplo, es que Dios nos coloque frente a esa persona en una disposición amistosa. Esa persona tenga esa disposición amistosa, de la cual de ella va a proceder un acto bondadoso que nosotros esperamos, llámese gracia, bondad, buena voluntad en general. Que voy para esta cita y necesito que esta persona tenga la mejor actitud. Los reyes, uno ve en el caso de aquel copero que se le acercó al rey y cómo Dios le dio gracia, porque el rey, cuando lo ve así, normalmente esa tristeza pudo haber significado la muerte para él. Sin embargo, haya gracia delante del rey, la disposición amistosa de parte de ese rey frente a un acto bondadoso, cuando le dice: ¿qué propones? ¿No? Que me dejes ir para ir a reconstruir entonces las murallas y las puertas de mi ciudad. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué necesita? Entonces ahí era la gracia de Dios sobre la vida del rey, de la misma reina, donde le franquearon el paso y le dieron absolutamente todo, poniendo como un elemento subjetivo de cómo Dios le permite hallar gracia, cómo Dios coloca de su gracia y pone en gracia a esta persona. Y en segundo lugar,
esa gracia. Cuando nosotros somos conscientes de la gracia de Dios, llámese objetiva y aún a nivel subjetivo, frente a terceros, entonces nosotros, como resultado de la gracia, tenemos conciencia del favor recibido, y se genera en nosotros entonces ese sentimiento de gratitud. Somos los receptores de la gracia y tenemos que tener ese sentimiento de gratitud. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. Por eso es muy importante para nosotros el poder entender estos dos elementos. Además de eso, a nivel objetivo, también estaría otro elemento muy importante de la gracia, que tiene que ver con el efecto de la gracia, que es el estado espiritual de aquellos que han experimentado el ejercicio de la gracia. Es un estado de gracia, produce entonces en esa persona un estado de gracia, y en segundo lugar una prueba de que efectivamente los efectos prácticos en esos actos que la gente tiene, que podríamos llamarlos donativos o beneficios que hacen para con otras personas. Quiero invitarle entonces para que oremos en este tiempo y le demos gracias a Dios por su gracia y sobre todo por nuestro gran sumo sacerdote. Amado Dios, queremos darte gracias. Mi amado Señor Jesucristo, mi gran y perfecto sumo sacerdote, quiero darte gracias. Te ensalzo por tu grandeza. Eres grande en comprensión, en compasión, en victoria y en gracia, mi Señor. Gracias, bendito Señor. Tengo muchas y grandes necesidades, mi Señor, en mi vida. Así que me acerco a ti, anticipando que tu gracia es totalmente suficiente para satisfacer mis necesidades y mis carencias. Gracias por este precioso día y gracias por este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.